Noticias de Bolivia de hoy 2 de mayo. Rodríguez niega que haya acuerdo con la oposición para elegir defensor del pueblo. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, negó este lunes que el movimiento al socialismo haya tenido un acuerdo con la oposición para la elección del defensor del pueblo, tal como indicó la semana pasada la bancada de la alianza opositora Comunidad Ciudadana. Si bien se había habilitado un diálogo para la aprobación de la ley de la convocatoria, ha sido precisamente para que esta elección o designación del defensor del pueblo sea de manera transparente, declaró Rodríguez en una conferencia de prensa. El jueves de la semana pasada, la bancada de Comunidad Ciudadana informó que abandonó la Comisión Mixta de Constitución, instancia que seleccionó a candidatos a defensor e hizo una calificación de méritos, debido a que el MAS rompió el consenso político al haber inhabilitado a 2 aspirantes idóneos que merecían pasar en nómina al Pleno de la Asamblea Legislativa para poder ser elegidos. El mismo jueves, la citada comisión envió una lista de 7 postulantes que habían aprobado todas las fases a la presidencia de la Asamblea Legislativa, para que el Pleno del Legislativo designe al nuevo defensor del pueblo. El presidente del Senado señaló que el presidente de la Asamblea tiene en sus manos la potestad de convocar a sesión del Legislativo para esta primera o para segunda semana de mayo, para elegir al defensor del pueblo. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Celebración por el 1 de mayo. La pasada jornada el presidente Luis Arce anunció la promulgación de 5 decretos en favor de los trabajadores. Recordar los objetivos de la lucha de los trabajadores, para recordarnos y no olvidar. En conmemoración del Día del Trabajador, en el acto central en la ciudad de Oruro, el presidente Luis Arce anunció la promulgación de 5 decretos a favor de los trabajadores, referidos a licencias, vacaciones, representación laboral e incremento salarial. El Decreto Supremo 4708, que permite el goce de licencias especiales por fallecimiento de familiares, matrimonios y cumpleaños, todas ellas con el 100% de la remuneración. Decreto Supremo 4709, que obliga a la programación anual de vacaciones, así como también la posibilidad de fraccionamiento y la acumulación de las mismas. El Decreto Supremo 4500, que modifica el artículo 97 del Decreto Supremo 22407 del 11 de mayo de 1990, que reglamenta la declaratoria de comisión de los principales dirigentes de la Central Obrera Nacional y departamentales, así como también de los dirigentes de las confederaciones y federaciones nacionales y departamentales. El Decreto Supremo 4710, que abroga la Resolución Ministerial 137/90 del 13 de marzo de 1990, que limitaba la cantidad de dirigentes en las federaciones y sindicatos. El Decreto Supremo 4711, que establece el incremento salarial del 3% al haber básico y el 4% al salario mínimo nacional, el cual con este incremento quedaría en 2.250 bolivianos. Según el analista económico Gonzalo Chávez, el discurso que emitió el presidente fue bastante político y dirigido solo a sus bases. Más un discurso político y un recalentado de las cosas que ya sabíamos que iba a anunciar, en especial el tema del incremento salarial. Medidas administrativas para el fraccionamiento de las vacaciones, ¿no es cierto?, que más o menos es algo que ya se hace en la práctica. También el uso de vacaciones cuando uno tiene algún, digamos, familiar fallecido, cuando hay casamiento o cuando es el día del cumpleaños, también es una práctica ya hace mucho tiempo que se hace en las empresas. Y tal vez los 2 temas más centrales, pues uno es esta declaración en comisión, ¿no es cierto?, para las élites sindicales que de diferentes organismos que hay eso, y eso es sumamente fuerte, ¿no es cierto?, porque conocemos que muchas veces eso hay un abuso de parte de algunos liderazgos sindicales que pasan años en comisión. El otro, el 3 y el 4% ya era visto, pero también anunció que el 3% va a ser para los trabajadores de las empresas estatales. Eso yo diría fue la novedad, que se incluyó no solamente a médicos y maestros, sino a trabajadores de las empresas estatales en este reajuste del 3%. Hubo una información del Instituto Nacional de Estadísticas que dice que el gran problema del país, además del salario, puede ser la precariedad laboral. No te olvides que todos estos anuncios que han sido dados el día de ayer es para el 20% de la población económicamente activa. El 80% de la población boliviana
tiene un empleo en el sector informal. Entonces, el problema central en el país en realidad es la precariedad laboral, empleos de muy baja calidad, porque en el sector informal tú no tienes ni primero ni segundo aguinaldo, menos reajustes salariales. Pero vamos a conocer cuáles son las repercusiones políticas, tanto de opositores y oficialismo después de este mensaje. Las repercusiones no se hicieron esperar en el ámbito político. Posterior al mensaje del presidente Arce, legisladores de oposición cuestionan que el discurso fue ideológico y no hizo mención a la gestión de gobierno como tal. El presidente Luis Arce ha realizado su discurso rodeado de una COP masista y no así de los verdaderos trabajadores de Bolivia. Además, su discurso ha sido muy ideológico y poco de gestión. También indican que se dedicó a criticar a los empresarios del país y no habló de generar fuentes de empleo para los bolivianos. Ha criticado de manera frontal a los empresarios, a esos empresarios que le hacen bien al país y generan fuentes de empleo para los bolivianos. El presidente no ha dicho nada, una vez más, sobre la política que debería tener el gobierno para generar fuentes de empleo. Desde la vereda oficialista destacan las 3 nuevas medidas asumidas por el gobierno de Luis Arce. Están las licencias especiales, está la programación de las vacaciones de parte de los empleadores. Además, señaló que aquellos dirigentes principales serán declarados en comisión. Diputados del movimiento al socialismo destacan también que el gobierno busca dinamizar la economía con la industrialización. Se va a reconstruir la economía del país a través de la industrialización, políticas que están en el Plan de Desarrollo Económico Social 21-25. También hay políticas para reducir la pobreza. La diputada del movimiento al socialismo, Berta Carapi, señaló que existen medidas dirigidas para reducir la pobreza en el territorio nacional. En otras informaciones, la dirigencia del Magisterio Rural cuestiona y rechaza el incremento salarial ratificado por el gobierno. El sector considera que este 1 de mayo no hay nada que festejar. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! De esta manera, maestros sindicalizados del área rural del departamento de La Paz manifiestan que no existirían razones para festejar a los trabajadores el 1 de mayo. Rechazan el incremento salarial anunciado por el gobierno. Nosotros no hay que festejar como trabajadores del área rural y todos los trabajadores por este incremento miseria que es el 3%, que no alcanza, que no cubre el canasta familiar de todos los trabajadores. En ese sentido, sumamente nosotros somos molestos y estamos en estado de emergencia. Al mismo tiempo, dirigentes del sector manifestaron que se sienten traicionados por la Central Obrera Boliviana. Y a lo menos a lo peor la Central Obrera Boliviana nos ha traicionado totalmente al sector trabajador. Se ha aliado al gobierno, es un servil más al gobierno. No tenemos una confianza, un dirigente que pueda representar a los sectores trabajadores. Recordemos que este 1 de mayo el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, oficializó los incrementos del 3% al sueldo básico y el 4% al salario mínimo nacional. Noticias de Bolivia de hoy.